Hoy en día, Rusia ha perdido casi 2.000 tanques en Ucrania. De estas pérdidas, más del 50% corresponden a un solo tipo de tanque, el T-72. Pero si bien el T-72 ha sido uno de los tanques más utilizados en todo el mundo, incluso en la actualidad, la guerra en Ucrania ha resaltado algunos problemas masivos. Estos problemas son tan evidentes que podrían llevar a otros países que aún utilizan este tanque a retirarlo del servicio activo y llevarlo a un lugar más adecuado, como un museo o el desguace. Antes de entrar en la serie de problemas que Rusia ha enfrentado con sus T-72, es crucial comprender por qué se creó este tanque para explicar la lista de problemas que enfrenta hoy en día. Saludos y bienvenidos a mi canal. Historias o mitos. Durante la Guerra Fría, la URSS sabía que tendría superioridad numérica sobre Occidente en cualquier conflicto importante. Con eso en mente, el liderazgo soviético decidió priorizar la producción barata de grandes cantidades de tanques en lugar de la supervivencia de la tripulación. Y los resultados de esta decisión se muestran claramente en sus defectos de diseño. Con un peso aproximado de 20 toneladas menos que los tanques de batalla principales occidentales comparables de la época, el T-72 logra esta impresionante hazaña eliminando una de las posiciones de la tripulación. Los tanques tradicionales siempre han dependido de una tripulación de 4 personas, compuesta por un comandante, conductor, cargador y artillero. Los soviéticos eliminaron la posición del cargador al crear el primer cargador automático del mundo en el T-64. Al eliminar al cargador, el tanque podía ser mucho más pequeño y, por lo tanto, pesar menos. Sin embargo, el T-64 tenía numerosos problemas propios que los soviéticos querían solucionar, como su motor con poco potencia y sus pobres capacidades de combate nocturno. El T-64 también era muy costoso de producir y los soviéticos querían básicamente construir un modelo más nuevo y económico. Debido a esto, los soviéticos querían reducir el peso, lo que no solo reduciría los costos de combustible, sino también ofrecería otras ventajas tácticas. Por ejemplo, los estrategas soviéticos construyeron puentes a propósito que podían soportar el peso de los tanques T-72 pero se derrumbarían bajo el peso de los tanques occidentales más pesados. Sin embargo, esta falta de peso ha demostrado ser una de las principales debilidades del T-72, esta compensación significó una falta fatal de protección blindada. La protección blindada original para los T-72 de primera generación eran simplemente placas de acero, como en la Segunda Guerra Mundial. Estos T-72 de primera generación, conocidos como los Urales, fueron rápidamente mejorados en variaciones posteriores, como el T-72A y el T-72B. Cada actualización posterior ha fortalecido el tanque al agregar armadura laminada en su diseño. Al igual que los tanques occidentales utilizan armadura compuesta para brindar flexibilidad y resistencia a los cascos de los tanques, los gobiernos soviéticos y posteriormente rusos han hecho lo mismo. Sin embargo, incluso estas mejoras nunca marcaron una gran diferencia. Durante la invasión israelí de Líbano en 1982, los tanques T-72 sufrieron enormes pérdidas incluso por los cañones de tanque israelíes de 105 mm montados en sus vehículos. Muchas de estas pérdidas se debieron a disparos penetrantes a través de la plancha del glacis o la armadura frontal, la parte más resistente de la armadura del T-72. Sin embargo, durante el mismo conflicto, Siria capturó la armadura reactiva explosiva, ERA, por sus siglas en inglés, israelí y envió muestras a la Unión Soviética para su estudio y pruebas. Los ingenieros soviéticos utilizaron la tecnología israelí para acelerar su propio programa de ERA. Durante las actualizaciones posteriores, como la serie T-72B3 que comenzó a fines de los años 80 y ha continuado desde entonces, cada nueva generación de T-72 ha recibido ERA cada vez más sofisticada. Sin embargo, esto ha sido un problema para el T-72 en varios aspectos. En primer lugar, el peso. Cada nueva iteración de ERA agrega varias toneladas de peso al tanque, lo que ralentiza un vehículo que ya es poco potente. En segundo lugar, se ha demostrado una y otra vez que la ERA solo es efectiva contra penetradores cinéticos y misiles anticarro más antiguos. La ERA tiene poco o ningún efecto para detener el daño infligido por los modernos sistemas anticarro, municiones y artillería occidentales. Rusia ha intentado mejorar la armadura del T-72 instalando los sistemas de armadura más avanzados en los campos de batalla modernos.
Conocidos como sistemas de protección activa, APS, por sus siglas en inglés, estos son los últimos sistemas diseñados para la supervivencia de los tanques. APS funciona a través de una serie de radares que detectan amenazas cinéticas y de misiles entrantes. Una vez rastreadas, los misiles a bordo abandonan el tanque y destruyen la amenaza antes de que toque el tanque. Si bien el Afganit es el sistema APS más nuevo utilizado por Rusia en sus tanques T-14, el sistema Arena es su sistema de primera generación utilizado por la mayoría de sus fuerzas acorazadas, incluidos los tanques T-72B3 que comenzaron a ser renovados a partir de 2016. A pesar de sonar bien sobre el papel, está claro que incluso este sistema más avanzado todavía no ha logrado mejorar significativamente la capacidad de supervivencia de los tanques. Entre 2017 y 2020, se entregaron 558 T-72B3 al ejército ruso. Los datos hasta la creación de este vídeo muestran que 530 de estos vehículos actualizados han sido eliminados. Si consideramos los T-72 que Rusia podría haber actualizado entre 2020 y 2023, probablemente alrededor del 90% de sus T-72B3 actualizados han sido destruidos, dañados o capturados en Ucrania. Estas cifras impactantes tienen grandes implicaciones más allá de la simple pérdida de vidas y representan una importante regresión en la tecnología de tanques disponibles para las unidades de tanques rusas. Las actualizaciones del programa T-72B3 pretendían hacer que el T-72 fuera viable en un campo de batalla moderno. Como se mencionó anteriormente, entre estos factores se encontraba la incorporación de era mejorada y sistemas APS Arena. Sin embargo, otros factores como la mejora de los estabilizadores del cañón, la instalación de radios digitales, ópticas avanzadas y nuevos sistemas de control de fuego hicieron de estos T-72 la variante más avanzada en el campo de batalla. Sin embargo, incluso estos fueron fácilmente derrotados por Ucrania, dejando a Rusia con modelos T-72A y B más antiguos con equipos lamentablemente obsoletos para un campo de batalla moderno. Entre estos equipos obsoletos se encuentran su cañón y estabilizadores. El cañón principal del T-72 tiene un impresionante calibre de 125 milímetros. Aunque en teoría podría parecer impresionante, en la práctica el T-72 no ha resultado tan temible. A pesar de tener un cañón de mayor calibre que la mayoría de los tanques occidentales, incluyendo el M1 Abrams, numerosos factores limitan la letalidad del T-72. Uno de estos factores es su elevación limitada. La elevación de un cañón se refiere a cuánto puede moverse hacia arriba y hacia abajo. El T-72 tiene un rango de elevación de 5 grados negativos a 14 grados positivos, en comparación con los tanques occidentales que tienen aproximadamente 10 grados más de elevación. Esta limitada elevación significa que el T-72 no puede alcanzar una amplia gama de objetivos tanto en distancia como en posiciones verticales. Esta limitación condiciona al comandante del tanque a decidir cuándo y dónde puede enfrentar a los objetivos. Pero otro factor que restringe el rango de objetivos que un comandante puede alcanzar es la resistencia del cañón principal del T-72. En comparación con los tanques occidentales, el cañón del T-72 solo puede soportar aproximadamente la mitad de la presión antes de fallar. Esto es un problema importante, ya que significa que, aunque los tanques occidentales disparan proyectiles ligeramente más pequeños, estos proyectiles pueden tener mucho más propelente detrás de ellos. Con propelentes más calientes y poderosos que impulsan los proyectiles, los tanques occidentales pueden disparar proyectiles ligeramente más pequeños a distancias más lejanas y a mayor velocidad que el T-72. Desde una perspectiva táctica, esto significa que los tanques occidentales podrían disparar al T-72 antes de que éste tenga la oportunidad de disparar. Pero no solo los tanques occidentales pueden golpear primero, también pueden ver primero al T-72. El T-72 presenta enormes problemas con su óptica en comparación con los tanques occidentales. La visibilidad es mucho más limitada debido a que la tripulación solo tiene unos pocos pequeños orificios desde los cuales ver, y el comandante no tiene una vista panorámica como en los modelos más modernos del T-72, la mayoría de los cuales han sido destruidos en Ucrania. Además de esta visión ya limitada, el tanque prácticamente queda ciego durante la noche y en condiciones climáticas adversas.
Aunque muchos de los T-72B3 están equipados con las miras más modernas Sosna U, que ofrecen una visión nocturna de alta calidad y sistemas de visión térmica, estas son raras en el campo de batalla actualmente. No solo la mayoría de los T-72 equipados con estas miras han sido eliminados, sino que las aplastantes sanciones han limitado la producción de este equipo vital. Aún así, estas limitadas producciones han resultado en un producto mediocre, con la mayoría de los analistas occidentales sugiriendo que el alcance visual efectivo del T-72 se ha reducido a la mitad incluso con las nuevas miras. Otro problema que afecta a los T-72 que siguen en servicio es su sistema de control de fuego. Los modelos antiguos del T-72 tienen estabilizadores desactualizados en el cañón que operan de forma independiente en los ejes X e Y. Debido a esto, disparar en movimiento es, en el mejor de los casos, impreciso para la mayoría de las tripulaciones, y el tanque debe detenerse, disparar y luego desplazarse. Por supuesto, este tipo de fallo técnico tiene grandes implicaciones tácticas, ya que ahora los tanques rusos no pueden disparar y moverse de manera efectiva. Esto los convierte en blancos grandes para la infantería con armas antitanque y más vulnerables al fuego de artillería y cohetes. Además, el hecho de que Rusia esté empezando a utilizar tanques más antiguos como el T-72 y el T-64 como plataformas de artillería móvil, ya que sus propias armas han superado su vida útil o han sido destruidas, significa que el T-72 seguirá estando innecesariamente expuesto. Sin embargo, los estabilizadores desactualizados del cañón no son lo único que deja al tanque expuesto. También están los obsoletos ordenadores de control de fuego. A diferencia de los tanques occidentales o incluso los más modernos tanques rusos, los T-72 de legado tienen ordenadores analógicos de control de fuego. Debido a que son tan antiguos, el artillero debe introducir manualmente los datos antes de disparar cada proyectil. La única información que se ingresa automáticamente es la velocidad del tanque. Todos los demás datos, como la distancia, la temperatura, la vida útil del cañón, la dirección del viento cruzado y otros, se ingresan dígito por dígito en cada enfrentamiento. Debido a que el artillero tiene que escribir frenéticamente, ya que su vida depende literalmente de ello, es una falla masiva en los T-72 más antiguos que persiste, ya que los tanques más nuevos ingresan automáticamente la mayor parte de estos datos para agilizar los enfrentamientos. Pero a pesar de todas estas fallas, posiblemente la falla más fatal que ha llevado directamente a la destrucción de los T-72 es el almacenamiento de municiones. Debido a que el T-72 depende de un cargador automático, la mitad de las municiones y cargas se almacenan en una cúpula giratoria a lo largo del piso del tanque. Debido al débil blindaje, como se mencionó anteriormente, cualquier disparo que penetre en la torreta probablemente hará estallar una o más de estas cargas o proyectiles. Esto provocará una explosión catastrófica conocida como el efecto Jack in the Box, que hará volar la torreta del tanque y matará a la tripulación. Pero aunque este escenario es la razón más citada por la cual el tanque es defectuoso, en realidad es peor que eso. El deficiente almacenamiento de municiones está presente en todo el tanque y no solo en el cargador automático desprotegido. Esto se debe a que el T-72, como clase de tanque, no tiene espacios de almacenamiento de municiones dedicados. A diferencia de los tanques occidentales que priorizan la supervivencia de la tripulación al incorporar puertas blindadas, ventilación y sistemas avanzados de supresión de incendios en caso de explosión de municiones, los T-72 no cuentan con tales características. De hecho, con un espacio tan limitado dentro del compartimento de combate, resulta casi cómico donde decidieron los soviéticos almacenar sus proyectiles y cargas. Por ejemplo, tanto el comandante como el artillero tienen 2 proyectiles y una carga almacenados detrás de ellos, y el artillero tiene 3 proyectiles en un soporte justo detrás de su asiento. Otros lugares, geniales, donde los rusos han decidido guardar municiones de reserva son encima de los tanques de combustible y en cualquier rincón aleatorio que puedan encontrar. El resultado final de esto ha sido horrible. Como señalaron los soldados de tanques estadounidenses durante la Guerra del Golfo y la invasión de Irak en 2003, cualquier penetración en el casco del T-72 puede resultar en una destrucción catastrófica. Esto se debe a que la probabilidad de que la munición dentro del tanque explote es alta sin importar dónde sea impactado.
Como resultado, el T-72, especialmente los modelos más antiguos que Rusia ha dejado en Ucrania, se encuentran entre los tanques más desactualizados y menos capaces de sobrevivir en el campo de batalla, sin importar la situación. ¿Quieres saber más sobre cómo van las cosas para Rusia en Ucrania? Dejen en los comentarios qué opinan. Pendiente a nuestro siguiente video. Deja un like y suscríbanse a mi canal para más. Hasta la próxima.